Muchachos, buenos días. Vamos a ir a trabajar el tema relacionado con la necesidad de elección. ¿Por qué surge este tema dentro de nuestra asignatura? La razón fundamental está en que la economía es la ciencia que estudia la asignación de recursos escasos hacia fines alternativos. El hecho que los fines sean alternativos ya genera la necesidad de elección, ¿ya? Por eso vamos a definirlo así, miren. La necesidad de elección es el problema económico fundamental, ¿no es cierto? Es como cuando tú dices, si tengo una propina de 100 soles, ¿no? ¿Qué puedo hacer con esos 100 soles? Comprarme, ¿no? De repente una camisa, de repente comprarme un polo, ¿no? O de repente comprarme una cámara web a mi laptop, ¿no? O de repente, no sé, irme de viaje, o de repente por ahí, ¿no? Salir a comer a un buen restaurante. Entonces, evidentemente tienes que decidir qué haces con tus 100 soles que has juntado, que has ahorrado. O sea, evidentemente se plantea la necesidad de elección. Igual, ¿no? Un gobierno, por ejemplo, puede decir, ¿qué hago con el superávit fiscal que hemos obtenido el año pasado? Podemos dar bonos a la gente para paliar la crisis, podemos hacer más hospitales, podemos hacer más vías deportivas, pero evidentemente no se puede hacer todo a la vez porque el problema siempre va a estar en la limitación de recursos. ¿Está bien? Por eso la teoría dice, ¿no? Es el problema económico fundamental que plantea cómo una sociedad, sin importar su nivel de desarrollo, no importa si es una sociedad planificada, una sociedad libre, si es una economía desarrollada, una economía súper desarrollada, una economía pobre, no interesa eso, ¿verdad? Tiene que resolver su problema de escasez, ¿verdad? Ese es el punto principal, la escasez de recursos en base a la aplicación en los niveles de producción, ¿está bien? Más eficientes, o sea, siempre la economía tiene que tomar la decisión más eficiente, tanto económica como técnicamente, para generar el llamado bienestar material, o sea, obviamente la necesidad de elección se plantea porque la finalidad es satisfacer las necesidades, ¿está bien? Entonces, para entender todo este problema, la economía construye una situación gráfica que justamente se le llama la frontera de posibilidades de producción. En algunos textos va a aparecer también este nombre, la curva de transformación. Como ustedes notarán, es una curva, ¿no es cierto?, de carácter cóncava, ¿no?, de carácter arqueada, que nos indica evidentemente una infinidad de combinaciones, ¿no?, que obviamente la economía puede llegar a obtener, ¿ya? Frontera de posibilidades de producción, o llamada también curva de transformación, ¿ya? Algunos también le llaman la curva de posibilidades de producción, pero es mejor decirle frontera, porque al decir frontera ya estamos limitando los niveles que podemos llegar a producir. Bueno, ¿cómo la definimos entonces? Como la curva que indica la combinación máxima. ¿Por qué decimos máxima? Porque es un límite. Claro, tú tienes 40 vacas, yo tengo 2000 vacas. Tú puedes producir menos cuero que yo. Yo puedo producir más carne que tú, pero sin embargo hay un límite en el nivel de producción que podemos alcanzar. O sea, no importa cuántos recursos se tiene, lo importante es que es un límite o combinación máxima, ¿está bien? ¿Qué se puede alcanzar en la producción de dos bienes? Ahora, ¿por qué mencionamos dos bienes? Muchos dirán que, profesor, un recurso solamente servirá para dos opciones. No, sirve para N opciones, sino que por razones convencionales, por razones de carácter cartesiano, vamos a trabajar solamente en el sistema bidimensional, ¿está bien? Solamente dos opciones para producir, ¿ya? Y para eso tiene que haber dos supuestos fundamentales. Primero, que hay un pleno empleo de los recursos, es decir, se están utilizando al 100%, se están utilizando al máximo los recursos productivos, ¿no?, que es un supuesto, pues, evidentemente muy ideal. Y en segundo lugar, que el nivel tecnológico permanece constante, es decir, que la capacidad organizativa de la economía no cambia en un momento dado. Entonces, si tenemos un límite de recursos plenamente empleados y una capacidad tecnológica constante, obviamente vamos a llegar a niveles de producción también limitados, ¿está bien? Vamos a representarlo aquí en el sistema cartesiano. A ver, observa las dos opciones de producción. Bueno, acá hemos mencionado por cuestión correlativa un bien X, un bien Y. A ver, trabajemos con opciones. Vamos imaginando dos opciones de producción. A ver, que esto fuera, digamos, el colegio Saco Oliveros. Entonces, ¿no? O fuera de repente, mejor corta esa partecita, para que no. El colegio Saco Oliveros, por ejemplo, puede tener acá aulas para educación primaria, ¿no?, sus niveles de primaria, y acá de repente puede ser aulas para nivel secundario. O
Ahora imagínate que Saco Olivero se vuelve universidad. Podríamos aulas para universidad, ya no podríamos, porque usaríamos el sistema tridimensional. Por eso hay que asumir que solamente son dos opciones, ¿ya? O de repente una fuente de soda, un pequeño restaurante, una pequeña fonda. Acá puede producir de repente ensalada de frutas, acá puede producir jugo de frutas, ¿no? O de repente una cevichería, acá puede hacer arroz con mariscos, acá puede hacer parihuelas, ¿no? O sea, siempre las opciones de producción van a ser alternadas entre dos tipos de bienes, ¿verdad? Imagínate la empresa Repsol, ¿no? La empresa esta del combustible, puede producir diésel y acá puede producir gasolinas, ¿no? Entonces vamos a tener siempre niveles de producción asumidos, ¿no? Bueno, esta frontera nos indica el límite máximo, o sea, si la economía llega a esta frontera, a esta concavidad, significa que hay pleno empleo, estamos llegando al límite de producción. Pero observa que debajo de la frontera existen diferentes opciones de producción. Estos puntitos nos indican que hay diferentes alternativas de producción. Pregunta, ¿podemos llegar a estos niveles de producción? Obvio, se puede llegar, pero no es eficiente. Es un área posible de producción, pero ¿por qué no es eficiente? Porque significaría que no estamos llegando al límite máximo. Y por lo tanto, si no llegamos al límite máximo, significa que hay recursos que no se están utilizando. Y por lo tanto vamos a decir que hay un subempleo de recursos en la economía. ¿Está bien? Ese es el punto principal. Ahora, mientras el punto más cercano esté a la frontera, es mucho más eficiente, aunque no al 100%. Pero si el punto se va alejando de la frontera, evidentemente la ociosidad de recursos en el sentido económico sería mucho mayor, ¿no? A ver, y lógicamente el punto de origen de coordenadas significaría un punto nulo, ¿no? Un punto cero. Por ejemplo, muchos restaurantes en la pandemia han estado en este nivel, muchas fábricas han estado en este nivel. Y ahora la economía poquito a poco se va integrando, se va reactivando y está llegando pues a alcanzar al menos pues un 30, un 40% de su capacidad de producción, ¿ya? Puedes tener este ejemplo, mira, una situación pandémica absoluta que hemos vivido, ¿verdad? Esta situación de recuperación, y acá sería pues cuando la economía llega a su máximo apogeo, ¿no? Al pleno empleo de los recursos, ¿ya? Bueno, vamos a llevarlo a un ejemplo pragmático, ya lo hemos preparado para que más o menos ustedes puedan ir asumiendo los niveles, ¿no? Numéricos que vamos a alcanzar. Imagínate un joyero que ya entró a la reactivación y tiene los siguientes recursos, ¿no? En un momento dado tiene 600 gramitos de oro, ¿no? Tiene una cantidad de oro como insumo, tiene 4 empleados que le ayudan a producir, a transformar y a vender, ¿no? Tiene por ahí 6 lupas, lo que más emplea un joyero, ¿verdad? Y una serie de recursos que ya lo dejamos como complemento, ¿ya? Vamos a ver las opciones de producción. Tiene dos opciones, puede hacer relojes de oro, obviamente, y también puede hacer aros de matrimonio, ¿no? Donde el insumo, obviamente, es el oro. Eso significa que sus trabajadores pueden producir ambos bienes, que la lupa se puede usar en ambos bienes, y así podemos jugar con una serie de opciones. Pero me dicen que para hacer un reloj necesita 40 gramos de oro, y para hacer un par de aros necesita 10 gramos de oro. Obviamente la dación de recursos, la proporción de recursos hará que la frontera tenga una concavidad, porque es lógico que para usar, ¿no? Oro en aros la cantidad va a ser mucho menor que usar oro en relojes, y eso va a determinar que los niveles de producción puedan cambiar. Por ejemplo, imagínate la primera capacidad productiva, el punto A. En el punto A hemos producido 15 relojes. ¿Por qué? Por una razón numérica, ¿no? Si tengo 600 gramos y en cada reloj necesito 40 gramos, lo máximo que podría hacer sería la división. ¿Cuántos relojes se podría hacer con 600 gramos de oro? Serían 15 relojes. Pero la pregunta es, ¿y cuántos aros? Sería 0. Muchos dirán, profe, ¿y no sería 60? No, pues es que ya te has gastado todo el recurso en la producción de relojes. Ya te has utilizado todos los empleados en la producción de relojes. Ya has usado todo tu capital en la producción de relojes. Por lo tanto, la producción de aros sería 0. Esta es una opción de producción, claro, no es tan eficiente porque no se está produciendo uno de los dos bienes, pero sí es eficiente a nivel social porque estás utilizando todos los recursos. ¿Está bien? A ver, ahora observa la opción B. En la opción B, nota que la cantidad de relojes ha bajado en 5 unidades. Ahora solamente producimos 10 relojes. Si producimos 10 relojes, utilizaríamos 400 gramos de oro, pero como tengo 600, me sobrarían 200.
con cuántos, cuántos aros podría producir con 200 gramos de oro, dividimos y sale 20. De tal manera que si yo me doy cuenta, en el nivel B, en el punto B, la cantidad de relojes ha bajado en 5 para poder ganar 20 gramos de oro. Esta relación va a generar lo que nosotros llamamos el costo de oportunidad. ¿Está bien? El costo de oportunidad sería la cantidad de relojes que voy a sacrificar para poder producir una mayor cantidad de aros. Fíjate la opción C. En la opción C hemos decidido producir 6 relojes. 6 relojes a 40 gramos implicaría utilizar 240 gramos de oro. Como tengo 600 me sobraría la diferencia, 360. Con 360, ¿no es cierto?, a 10 gramos cada par de aros me daría 36, ¿no es cierto? Observa que para hacer 16 pares de aros adicionales he debido sacrificar 4 relojes. Estos 4 relojes, muchachitos, ¿cómo se les va a llamar? El costo de oportunidad, ¿ya? Pueden haber más opciones, sino que estamos trabajando con 4 para que se puedan dar cuenta. Y la opción D sería el extremo, ¿no? Si no hago ni un solo reloj, tendría todo el oro del mundo, mira qué tal frase, para producir aros. Y me podrían salir hasta 60 aros. ¿Por qué no pueden salir 80? No pueden salir 80 porque para 80 necesito 800 gramos, o sea, me faltaría. Por esa razón fundamental, vamos a llevarlo a un plano cartesiano. Y nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Por ejemplo, a ver, en el punto A. En el punto A yo tengo la cantidad de relojes que sería 15, ¿no? ¿Y cuántos aros voy a producir? Sería 0. Ese es el primer nivel. El segundo nivel sería el punto B. En el punto B observa 10 relojes y 20, ¿no?, pares de aros, ¿no? La segunda opción. Fíjate, los 5 relojes que dejo de producir, ¿no?, es lo que estoy perdiendo para poder ganar 20 pares de aros. En el punto C la opción sería 36 aros y 6 relojes, ¿ves? Puedo producir 16 pares de aros más, pero sacrificando 4 relojes. Y lógicamente en el punto D me especializo solamente en producir aros. ¿Se dan cuenta? Esa curva que va a resultar de unir los puntos A, B, C, D es lo que se conoce como la frontera de posibilidades de producción. A ver, una pregunta así adicional. Imagínate que yo digo, este señor, este joyero debe estar en el punto H. ¿El punto H sería posible para ese joyero? La respuesta es no, por una razón fundamental. Porque este punto está fuera del límite. Por lo tanto, estaría fuera ¿de qué? De las posibilidades de producción. ¿Te das cuenta? Pero en algún momento lo podemos alcanzar. ¿Qué tiene que hacer ese joyero para trasladarse hasta el punto H? Necesitaría, lógicamente, más recursos, ¿no? Va a necesitar comprar más oro, va a necesitar contratar más empleados, va a necesitar comprar más capital fijo, ¿no? De repente un local más grande, mejorar su tecnología, y eso va a generar que esta frontera alcance el punto H y se va a generar una segunda frontera. Esa segunda frontera sería una situación de crecimiento, ¿verdad? El crecimiento de esa empresa. Así que el punto H se puede considerar como un nivel inalcanzable. A ver, vamos a 3 principios que son básicos, ¿ya? A ver, el primero dice así: un movimiento a lo largo de la frontera de posibilidades de producción genera el costo de oportunidad. Acuérdate el costo de oportunidad en el cuadrito que hemos dado. Dejo de producir una cantidad de relojes para ganar una cantidad de oro. A ver, ¿cómo sería el costo de oportunidad? Por ejemplo, en una empresa de bebidas. A ver, puede ser producir más cervezas, pero tengo que dejar de producir una cantidad de gaseosas, ¿no? Ahí estaría el costo de oportunidad. Por ejemplo, en Gloria, ¿cuál sería el costo de oportunidad? Voy a hacer más yogur, ¿no es cierto? Pero voy a sacrificar un poco de mermelada, ¿no? Esa es la cantidad de recursos que se tiene que dejar de aplicar. Bueno, vamos a verlo en este ejemplo. A ver, imagínate una empresa, ¿no?, de las grandes ensambladoras de vehículos. A ver, produce autos en ordenada y camiones en axisa. Ahí tenemos la frontera de producción. Ahora, la pregunta es un poquito también ya deducible, ¿no? ¿Por qué la frontera siempre sale así en forma cóncava, ¿no? Parece el perfil del propio. ¿Saben por qué? Por una razón. Porque esto determina que las combinaciones son diferentes. Las combinaciones para determinar los niveles de producción van a implicar que los recursos van a ser distintos también en aplicación. Por ejemplo, en el punto A, esta empresa está produciendo 64 automóviles y 6 camiones. Se entiende que en el camión va a necesitar más recursos que el producir un auto. Si en un auto necesitamos 2 operarios, acá se van a necesitar 7, 8 operarios. Entonces, eso genera que los niveles de producción cambien. Ahora,
¿Qué pasa en el punto B? Estamos produciendo 8 camiones y 27 autos. Entonces, acá viene la pregunta. ¿Qué pasa, por ejemplo, si en algún momento me traslado, del punto, esta parte corta un ratito, ¿ya? Ya. Por ejemplo, del punto A al punto B estamos dejando de producir una cantidad de autos para aumentar la cantidad de camiones. Entonces, la pregunta es, si nos movemos del punto A al punto B, ¿cuál es el costo de oportunidad? Teníamos 64 autos, ahora tengo solamente 27. Significa que la resta sería lo que hemos dejado de producir. Y la resta sería 37 automóviles. Hemos dejado de producir 37 autos para ganar un par de camioncitos, ¿no? ¿Por qué? Porque los obreros que estaban haciendo autos, las ensambladoras que producían los autos, la hemos pasado ahora a producir camiones. O sea, pierdo la producción de un bien, pero gano la producción de otro bien, ¿ya? Esa es la idea. 37 autos que se deja de producir sería el costo de oportunidad. A ver, una pregunta. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, del punto A, donde estoy produciendo 64 autos y 6 camiones, nos trasladamos internamente a cualquier punto? ¿Habría costo de oportunidad? La respuesta es no. ¿Por qué no? Porque si bien es cierto, dejamos de producir un bien o los dos, dependiendo de cómo nos hemos movido, pero eso no significa de que estamos usando todos los recursos. Acuérdate que debajo de la frontera siempre habrá una capacidad ociosa, siempre habrá un subempleo y por eso que no se puede generar un costo de oportunidad. Si toda mi propina me la gasté en una camisa, dejo de producir, dejo de comprarme, dejo de hacer cualquier cosa, ¿sí o no? Ese es lo máximo que uno puede llegar a dejar de producir. A ver, segunda opción, dice, si nos desplazamos hacia adentro en la frontera de posibilidades de producción, ¿qué cosa va a ocurrir? A ver, observen el punto R. En el punto R hay pleno empleo, o sea, se están utilizando el 100% de recursos. ¿Qué pasaría si nos movemos, nos desplazamos hacia el punto S? Significa que ahora estamos produciendo menos que el nivel primario. Por lo tanto, si producimos menos, la economía está utilizando menos recursos, menos trabajo, menos capital, menos, ¿no?, materia prima. Y por lo tanto, estamos hablando en términos ya de ciclos, estamos hablando de un proceso llamado recesión, ¿ya? Si esto es la economía peruana, por ejemplo, este año, esto es antes de la pandemia y esto es en la pandemia. ¿Está bien? O sea, estamos llegando pues a niveles donde la economía está bajando los niveles a su vez de producción. Pero ¿qué pasa si nuestro país, que es tan pujante, contigo Perú, va del punto S hacia el punto R? O sea, ¿qué pasa si la economía logra llegar nuevamente a los niveles de pleno empleo? Eso no se llama crecimiento, se llama recuperación, ¿ya? Hoy la economía peruana está pasando de R a S, pero el objetivo es llegar nuevamente a R. Eso no significa crecer, ¿eh? Solamente significa que nos estamos recuperando, ¿ya? Crecimiento sería lo de acá, fíjate. Que en esta curva, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas el punto H que era imposible? Igualito, vamos a desplazarnos hacia la derecha. Y ahí recién estamos hablando de un crecimiento, ¿ya? Un crecimiento en donde se va a necesitar mayor cantidad de recursos y sobre todo habrá una mejora tecnológica. Con mejor tecnología y más cantidad de recursos, ¿no?, la economía puede alcanzar un crecimiento. Esto es lo que el Perú ha tenido en los últimos 20 años, ¿no? Somos la economía de América Latina que más ha crecido de manera sólida, ¿no?, de manera sostenida en los últimos 20 años. Por eso que esta crisis, si bien es cierto, nos está afectando de manera friccional, de manera coyuntural, pero en algún momento se puede la economía recuperar porque tiene base, ¿no? Ha crecido tan sostenidamente, ¿no?, que al final nuestro crecimiento podría llamarse pues un crecimiento de mediano plazo, ¿no? Si lo vemos, a ver, en dos letras, por ejemplo, la letra V y la letra U. ¿Cómo crees tú que la economía peruana no va a recuperarse en los próximos 2 años? Muchos creen que va a ser como la letra V, o sea, vamos a caer, pum, y automáticamente saltamos y volvemos. No, no, no. La economía peruana es como la U, va a ser así, mira. Va a caer, va a llegar a un nivel de estancamiento durante un tiempo determinado que los economistas consideran, ¿no?, 1 año, 2 años máximo, y luego va a empezar a recuperarse, ¿no? Creo que con esta letra se puede entender claramente cuál es el nivel digamos, de estabilidad que hoy tiene la economía peruana, ¿ya? No olvidar nunca, la economía peruana es como la U, ¿ya? O sea, va a tener un crecimiento, pero luego de haber tenido un estancamiento relativo, ¿ya? Y la tercera pregunta dice, diferentes formas de la frontera de posibilidades de producción.
¿Por qué la curva siempre es cóncava y no es una recta? Por una razón fundamental. La primera le ocurre, fíjate, al 99% de las situaciones económicas reales en el país. Y esto apenas le corresponde al 1%. La primera, ¿por qué es cóncava? La razón fundamental está en que los costos son crecientes. Es decir, para producir este bien necesito más recursos que para producir el otro bien. De tal manera que las proporciones siempre van a ser distintas. Es como, por ejemplo, a ver, la empresa, Hyundai, ¿no? Hyundai produce televisores, pero también produce automóviles. Entonces es lógico pues que para producir un automóvil va a utilizar más recursos, más robots, más máquinas, más gente que para producir un auto. Es como por ejemplo una empresa de, no sé, de ollas, ¿no? Puede producir ollas industriales y puede producir también ollas domésticas. En una olla industrial va a necesitar más recursos que para producir una olla doméstica, ¿sí o no? Esa es una razón que genera pues que los costos sean crecientes, ¿verdad? En cambio, en la segunda, observa, los costos son constantes y por lo tanto la frontera ya no es una concavidad, sino va a ser una recta. Es más, los que saben algo de matemática, esto va a ser 45. Si es 45 significa que estas proporciones van a ser iguales. De tal manera que si acá produzco 90, el máximo acá también sería 90. Si de 90 acá baja a 70, acá subiría de 0 hasta 20. En el sentido que, ¿no?, las proporciones van a ser las mismas, pero encontrar una producción así es casi imposible. Es como que una empresa, a ver, exagerando el ejemplo, una empresa de calzado produce zapatos izquierdos y zapatos derechos y los vende por separado. Entonces es absurdo, ¿no? Hablar de que un zapato izquierdo necesita los mismos recursos que un derecho, pero al final esa es casi una situación utópica, ¿no? Bueno, y por acá tendríamos la frontera de producción y lo que señalamos en el ejemplo del joyero. El punto H está fuera de los niveles de producción. Eso sería un nivel inalcanzable, ¿está bien? Inalcanzable que recién se va a lograr cuando la economía tenga su crecimiento, ¿ya? Entonces, tareita, ¿ya? ¿Cuál va a ser la tarea, muchachos, que ustedes van a realizar? Una tarea bien simple, ¿ya? La tarea consiste en averiguar los siguientes conceptos, ¿ya? A ver, crecimiento sostenido, ya, este es un término novedoso. El otro término que van a averiguar es desempleo friccional, ojo la palabra fricción, roce, y también van a averiguar lo que es desempleo estructural, ¿ya? Una tarea bien facilita, muchachos, ¿ya? Donde van a diferenciar desempleo friccional del estructural y lo que es crecimiento sostenido. Hasta luego, que les vaya bien.